¿Cómo te va, David? Carlos Martini de Radio Cáritas te saluda, buenos días. Muy buen día, Carlos. Un placer saludarte a vos y a la audiencia de Radio Cáritas. ¿Cómo vos definirías el pesebre tradicional paraguayo y más o menos cómo fue evolucionando en el tiempo hasta hoy? Sí, Carlos. Partamos de la base de dónde viene el pesebre. O sea, la tradición del pesebre fue iniciada por San Francisco de Asís, ¿verdad? En su momento, y llega a América a través de la presencia de los misioneros, que como sabes se instalaron en distintos puntos del Paraguay. El caso de los franciscanos acá en la zona central, también en la zona de Cazapá, el caso de los jesuitas en la zona del sur, lo que justamente es Misiones, Itapúa, y también luego al norte, la zona de Santaní, también una parte de San Joaquín, y más arriba Concepción, Loreto y Belén. Bueno, y en estos lugares, a estos lugares llegaron los pesebres también como ese factor tan importante de recordar cada año el nacimiento. Lo que la Navidad implica, la palabra Navidad es nacimiento, ¿verdad? Y lo que se recuerda es el nacimiento del niño Jesús en el pesebre en Belén. Y bueno, esa tradición llega acá y de a poco, Carlos, se va adoptando de Paraguay, o de paraguayo, el pesebre paraguayo. Pues entran las figuras hechas ya con la cerámica nuestra, el barro tradicional de Paraguay, las figuras, en este caso de Jesús, de la Virgen María, de San José, los pastores, las ovejas, la imagen del gallo, de la estrella de Belén, y la llegada, por supuesto, la presencia de los Reyes Magos y sus camellos. Esa es una clásica figura del pesebre, cuando nosotros le hemos agregado al burro, por ejemplo, algunos le ponen la imagen de algún caballo, ya un perro, un gato, que son cuestiones más novedosas de este tiempo. Pero ¿qué tiene también de tradicional? Aparte de la confección de esas figuras en barro, lo otro, el instalar el pesebre bajo las ramas, lo que sería justamente una especie de gruta que se hace de la planta del caboveí, y que es tan tradicional y que en el interior la gente sale y allá a la vuelta ya tiene, arranca, trae, y con eso se hace esa especie de gruta que finalmente es el pesebre paraguayo. Y eso característico del pesebre paraguayo, Carlos, la flor de coco, el bocayapotí, como le decimos a guaraní, y ese olor de flor de coco es olor a Navidad, olor a pesebre. Eso, entonces, la costumbre de la gente de poner el pesebre, para algunos ya empieza el día 1 de diciembre. Hoy por una cuestión ya de consumismo, toda la parte comercial, ya estuvimos viendo pesebres de noviembre, ¿verdad? Pero tradicionalmente el 1 de diciembre, luego la costumbre de mucha gente de esperar la celebración del Día de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de los Milagros de Cacupé. También es otra fecha emblemática para ubicar el pesebre. Luego el día 20 también no existen razones así claras, sino que sencillamente es una cuestión de mi padre, mi madre, Ceruse, y bueno, y por allí la gente fue instalando. Y obviamente están aquellos que ponen el pesebre en el día. También ¿En el día 24? El día 24, el día de la Nochebuena, ¿sí? Y allí también otro dato así interesante que a lo largo del tiempo y conversando con mucha gente me tocó observar y requisar, Carlos, es que existe una costumbre no, digamos, masiva, pero practicada en algunos lugares y por algunas familias de hacer, ubicar la imagen del niño Jesús recién el día 24, en la Nochebuena, sí, es decir, en la Navidad. Sí. A las 00, allí se ubica al niño Jesús en el pesebre. Sin embargo, prácticamente toda la mayoría de los demás pesebres paraguayos, el niño Jesús ya está de entrada allí en su pesebre junto a la Virgen María y a San José. Esa tradición tiene su punto culminante el día 5, cuando llegan los famosos Reyes Magos.
Melchor, Gaspar y Baltasar, y vienen con su ofrenda, oro, incienso y mirra. Y luego eso, lo que acá, eso está representado por los famosos regalitos que se entregan a los niños que representan al niño Jesús. Cada niño, cada niña es un niño Jesús, y entonces el presente ahora se les otorga a ellos. Y el día 6, la imagen también muy tradicional de ubicar a los reyes y a los camellos, la imagen de ellos ya retirándose, digamos, en una posición contraria a la que tuvieron hasta el día 5, que era llegando al pesebre, mirando al pesebre. Y luego el día 6 se ubica la imagen, las imágenes en este caso pues son 3 de los camellos y de los reyes magos ya retiradas. Y normalmente la costumbre, y ese es algunos, ya al final de ese día 6 o los días siguientes, retirar el pesebre, Carlos. Pero qué historia más entrañable. Vos sabes, David, que me hiciste llevar a un viaje a la nostalgia. Te explico. Varios pues tenemos aquella tía famosa que se quedó soltera. Esa tía mía, María Victoria, la hermana de mamá, le decíamos tía negra. A medida que vos ibas relatando, te voy a explicar la imagen que se me vino. Ella poniendo cabo BI. Y además, para simular los cerros, colocaba no sé qué tipo de papel detrás y le ponía engrudo. ¿Es así o no? Así mismo, Carlos, así mismo. Bueno, esos son los detalles, digamos, más profundos de la historia del pesebre. No perdamos de vista de que también dentro de las ofrendas que en este caso hacen al ámbito paraguayo, obviamente no aparecen ni el oro, ni el incienso, ni la mirra, sino que el melón, la sandía, la piña, los frutos de estación que se ponen en torno al pesebre como una especie de ofrenda. Y también, Carlos, algo importante, ¿verdad? La creencia siempre, todo eso que implica tradición, aquello que no tiene una justificación científica, sino que sencillamente la costumbre, siempre se dice que el que hace el pesebre tiene que hacerlo por 7 años, ¿verdad? Y al cabo de los 7 nuevamente... Así es. Sí. Mira, vos sabés que... ¿Quién me dijo? Mira, ahora que decís, a la pucha, mi memoria ya con la edad, David. Alguien me dijo ayer lo que vos me acabas de contar. Yo no sabía. La misma persona debe hacer el pesebre 7 años. 7 años, incluso están los casos especiales donde las mamás, ¿verdad? En torno a alguna promesa, tal vez una enfermedad, algún trastorno, inconveniente, dificultad con la criatura. Entonces, de allí hacer la promesa y hacer por 7 años el pesebre. Es renovable siempre por 7 años. Y la otra cuestión que también relacionado con eso, Carlos, no tenemos que perder de vista, dentro de esas imágenes que se te van creando ahora en la mente, igual que a mí, igual que a tanta gente que nos escucha, aquello de en la noche, el día de la noche buena, ya inclusive algunos de la mañana, preferentes de la tarde y tardecita, ya con la ropa más linda, más limpia que cada uno puede tener, salir y visitar cada casa, los vecinos en el barrio, cuando eso no había problemas de seguridad, no había motochorros, no había enchepis, ¿verdad? Obviamente era un tiempo distinto, uno podía salir a la calle sin ningún inconveniente, y bueno, la visita a cada uno y siempre con esa frase de qué lindo tu pesebre, y recibir el clericó, ¿verdad? Ahora me está recordando. La sopa. Así es, sí. Era así, ¿verdad? Era así, David. Nos íbamos y a ver el pesebre y teníamos sí o que decir qué lindo está tu pesebre. Así mismo. Nunca jamás hubo un pesebre feo, eso tenemos que reconocer. ¿Eso se mantiene hasta hoy? Cada uno hace el pesebre con tanto amor, claro, y con lo que cada uno dispone, ¿verdad? Obviamente está ese pesebre de los opulentos, donde están las figuras de 2 metros de altura, los reyes que llegan en una especie de Rolls Royce, que son sus camellos, y luego está el pesebre en Boriajú, el chiquitito, el que está en la luz ranchito del Paraguay, pero todos al fin y al cabo siempre muy lindos. De allí esa tradición de apreciar y de cumplir con ese ritual de visitarse entre vecinos, compartir el alimento. Un momento tan especial,
el que implica la Nochebuena y obviamente la Navidad. Y esa Nochebuena no tenemos que perder de vista, Carlos, que nadie tiene que dormir hasta pasada la medianoche. Así mismo. ¿Verdad? Así Sí, mismo. esperar la llegada del Niño Dios. Y con Así. ellos un tiempo nuevo, un tiempo de bonanza, un tiempo de mucha esperanza. Así es muy importante. Decime una cosa, es como vos jugaste con dos tiempos, te estás refiriendo al ayer y al hoy. ¿Cambiamos mucho en Paraguay nuestras tradiciones en cuanto al pesebre o se mantienen? No, se cambiaron, ya hay cosas cambiadas. Por ejemplo, para mucha gente que vive en digamos, en las grandes urbes, los grandes centros urbanos, en las ciudades de cemento, ya difícilmente se consigue así con facilidad el cabo de I. A mucha gente ya es imposible ir a visitar el pesebre de los vecinos. Hoy inclusive las imágenes ya no son solamente de arcilla, muchas son de plástico, otras de yeso. Hay una diversidad, ¿verdad? Y todo eso fue de alguna manera cambiando, no digo todo, pero en algo hubo sin falta algún tipo de cambio. Lo mismo con los alimentos, hoy en día la gente llama, pide por delivery, una sopa paraguaya, un chipaguazú, ¿verdad? Lo que anteriormente uno tenía inclusive todavía en esa imagen, en esa remembranza, el ver un tatacuá, un horno, la gente durante el día contándose en la casa, porque este fue el gran encuentro anual de las familias en su valle, cuando todo el mundo abandona Asunción y va al reencuentro con la familia y entre todos preparando los alimentos. Hoy día, repito, eso por muchos motivos, entre ellos sobre todo la comodidad, la falta de tiempo hace que ya uno compre alimentos. Que otra cosa también es lo que te decía, ya no se puede visitar a los vecinos por el temor obviamente que está instalado, la falta de seguridad. Y sí también una cuestión interesante que apareció así como una especie de competencia, pero hasta ahora no vi, Carlos, no. Eso no quiere decir que porque yo no vea no exista, ¿verdad? Pero esa tradición instalada del Papá Noel. Es cierto que se hace mucha propaganda, sobre todo en los centros comerciales, exacto, con una finalidad comercial también, pero no hasta ahora no sustituyó al tradicional, a la llegada, perdón, de los Reyes Magos. Vos sabés qué interesante lo que decís, porque yo pues soy habitué de centros comerciales y hay en algunos que veo muchísimo Papá Noel, pero no vi el pesebre. Así mismo. Y eso también, la presencia, al hablar de Papá Noel, del árbol de Navidad, que es el otro elemento, digamos, más reciente en el ámbito cultural paraguayo, junto con el árbol de Navidad, el Papá Noel, ¿verdad? Y allí ya también el trineo y toda esa tradición que se instaló con Papá Noel. Pero obviamente el ambiente es distinto, nos estamos refiriendo a la celebración en el hemisferio norte, con mucho frío, con nieve, etcétera, cosa que obviamente no ocurre acá. Yo digo que es más por una cuestión comercial, pero eso no sustituyó hasta ahora. Hay un gran aspecto de la gente a los tres Reyes Magos, y que en el fondo son la razón de ser, junto con la llegada del niño Jesús, son la razón de ser de la Navidad paraguaya. Esa Navidad, repito, con flor de coco, con las tradicionales frutas de estación, con la visita que se hace a cada una de las viviendas para ver los pesebres, con los alimentos tradicionales. En este caso normalmente es infaltable el cerdo, el pollo, la carne de vacuna también, la sopa paraguaya, el chipaguazú, las ensaladas, cosas más recientemente incorporadas, la lengua a la vinagreta, el vitel toné, ¿verdad? Y otro tipo de alimentos. Hoy en día encontramos hasta pizzas y fideos y otras cosas en Navidad. Pero bueno, forma parte de eso que hace al movimiento comercial y al consumismo también. Claro. Y finalmente no puedo dejar de preguntarte, David, ¿qué recordás de tus pesebres de tu infancia? Sí, perfectamente. Yo construía con mi madre y con mi hermana en primer momento, pues somos dos hermanos inicialmente, los otros llegaron otros dos más después, pero teníamos la costumbre de nosotros mismos preparar, tomar parte por parte,
hacer ese pesebre y inolvidable, Carlos, yo creo que para todos, el Día de Reyes, juntar el agua, juntar el pasto, preparar el alimento de los camellos y poder pasar una noche como uno podía, ¿verdad? Porque era imposible hasta dormir. Uno dormía o simulaba dormir con uno de los ojos y con el otro abierto, tratando de ver si llegaron o no los reyes y quiénes eran. Al final nunca lo descubrimos, ¿verdad? Y yo creo que esa también es la hermosa magia que tiene la Navidad, la tradición de la Navidad en el Paraguay, donde hasta hoy existe esa magia en muchos niños que creen profundamente en los Reyes Magos. Obviamente está la otra parte, pero creo que esa es la cuestión del espíritu de la Navidad que acá en Paraguay se supo mantener hasta hoy.